Hola, les saludo. Yo soy Carlos Miguel Santa Cruz y estamos en una clase más de bromatología. Hoy vamos a hablar específicamente del agua y el papel que cumple en los alimentos. Vamos a hablar de la estructura del agua, vamos a comprender la interacción del agua con los componentes alimentarios, vamos a hablar de la liofilización, de las propiedades coligativas, del etiquetado nutricional, de los valores de referencia de nutrientes y el listado de nutrientes. Los objetivos que perseguimos con esta clase es conocer la estructura del agua, estudiar la interacción del agua con los componentes alimentarios, comprender los puentes de hidrógeno, analizar qué es la liofilización, estudiar las propiedades coligativas, definir el etiquetado nutricional, observar la etiqueta nutricional de los alimentos, definir los valores de referencia de nutrientes, comprender el listado de nutrientes y observar los criterios para la legibilidad del etiquetado nutricional. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a estar observando una representación esquemática de la estructura del agua, de tal manera a comprender mejor su comportamiento en un entorno alimentario. El objetivo, entonces, es conocer la estructura del agua. Como todos sabemos, el agua está compuesta por hidrógeno, está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los átomos de oxígeno tienen la propiedad de ser electronegativos. ¿Qué significa que los átomos de oxígeno sean electronegativos? Que atraen cargas negativas hacia sí. Y los átomos de hidrógeno son más electropositivos y tienden a atraer cargas que son más bien positivas y tienen cargas positivas. Y el oxígeno tiene cargas negativas. De esa manera, entonces, se dice que la molécula del agua es una molécula polar, tiene un polo positivo y tiene también polos negativos. De esa manera, entonces, esta representación indica los ángulos que se forman con los enlaces oxígeno-hidrógeno de 104,5 grados y 0,96 angstrom, que es una distancia entre el oxígeno, el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Átomo de oxígeno negativo y átomo de hidrógeno que tiene cargas positivas. El objetivo de la siguiente diapositiva es estudiar la interacción del agua con los componentes alimentarios. Nosotros sabemos que los alimentos están compuestos por proteínas, enzimas y ciertos ácidos nucleicos que están presentes en las carnes, en los cereales y en otros alimentos. Y de la interacción que estos componentes establecen con el agua dependen las propiedades, las características de los alimentos. El agua, el estudio del agua es importante porque cumple un rol fundamental en la conservación de los alimentos. Reduciendo la cantidad de agua de un alimento, se puede preservar estos por mayor cantidad de tiempo. De esta manera, prácticamente el 100% de los alimentos conocidos contienen agua. El objetivo de la siguiente diapositiva es comprender los enlaces de tipo puente de hidrógeno. Un enlace de tipo puente de hidrógeno es un tipo de enlace intermolecular que se forma entre moléculas de agua y otra molécula de agua, específicamente los átomos de oxígeno con los átomos de hidrógeno, por ser de cargas opuestas, se atraen mutuamente y forman una especie de interacción química, un enlace químico que es relativamente fuerte y es capaz de cambiar, es capaz de alterar las propiedades, tiene una gran influencia sobre las características
del agua y sobre las interacciones que tiene sobre los componentes alimentarios. El objetivo de la siguiente diapositiva es analizar qué es la liofilización. Como había mencionado anteriormente, la liofilización es un método de conservación de alimentos por reducción del contenido de agua de los alimentos, donde se elimina el agua presente en los alimentos por un cambio de estado, por un paso del agua sólida, del hielo, directamente al estado de vapor sin pasar por el estado líquido, y a ese cambio de estado se le denomina sublimación. Es bastante importante. La liofilización es un método bastante efectivo de conservación de los alimentos, ya que impacta mínimamente en relación con los otros métodos de conservación de alimentos, impacta de manera mínima sobre los caracteres organolépticos y los caracteres nutricionales principalmente de los alimentos. El hielo es una estructura simétrica de moléculas de agua unidas íntegramente por medio de puentes de hidrógeno. La presencia de soluto de los tipos iónico, no iónico, polar y apolar pueden causar cambios importantes en la estructura química del agua que se refleja sobre sus propiedades físicas. Por ejemplo, la presencia de sal, la presencia de azúcar, de sacarosa, de glucosa dentro de un entorno alimentario influye grandemente en propiedades como, por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, el punto de solidificación del agua, y esto a su vez impacta sobre las características o el comportamiento de los alimentos en ciertos entornos. El objetivo de la siguiente diapositiva es estudiar las propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? La depresión de la temperatura de congelación, el aumento de la temperatura de ebullición, la reducción de la presión de vapor y la modificación de la presión osmótica. Todos estos que nosotros mencionamos son conocidas como propiedades coligativas, y estas propiedades coligativas, que son importantes en la industria alimentaria, se ven afectadas por cambios o por la adición de ciertos solutos o la sustracción de otros de un determinado alimento. El objetivo de la siguiente diapositiva es definir el etiquetado nutricional. Por etiquetado nutricional se entiende la descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento. Entonces, el objetivo principal del etiquetado de los alimentos es informar de los componentes, el aporte de nutrientes, el aporte calórico que tiene un determinado alimento. El objetivo de la siguiente diapositiva es observar la etiqueta nutricional de los alimentos. Aquí observamos entonces una etiqueta nutricional típica de los alimentos, entonces donde están definidos el aporte calórico, la clasificación de los nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, contenido de sodio y otros componentes que se encuentran en los alimentos. De esta manera, entonces, la finalidad del etiquetado nutricional de los alimentos es informar al consumidor de la composición del alimento, de los alimentos, de la composición calórica, de la composición proteica, de la composición en carbohidratos, en fibra dietaria, el aporte vitamínico y también la presencia de ciertos componentes como calcio y también hierro. De esta manera, el consumidor, al observar la etiqueta nutricional, puede conocer cuál es la composición del alimento y en qué porcentaje o qué concentración se encuentra ese componente dentro del alimento, de manera a tomar
ciertas decisiones en base a la compra o al consumo de alimentos. El objetivo de la siguiente diapositiva es definir los valores de referencia de nutrientes. ¿Qué es un valor de referencia de nutrientes? Los valores de referencia de nutrientes son valores específicos de ciertos nutrientes presentes en los alimentos. De esta manera se determinan ciertos niveles permisibles de estos nutrientes dentro de los alimentos. El objetivo de la siguiente diapositiva es entender la importancia de la declaración de nutrientes. Declarar la presencia de un nutriente en un determinado alimento es sumamente importante y es obligatoria para todos los alimentos que son pre-envasados. El objetivo de la siguiente diapositiva es comprender qué es un listado de nutrientes. Un listado de nutrientes se debe declarar la información como el valor energético, las cantidades proteicas, de carbohidratos disponibles y también las grasas saturadas y los azúcares totales presentes en los alimentos. El objetivo de la siguiente diapositiva es observar los criterios para la legibilidad del etiquetado nutricional. Una etiqueta nutricional tiene que ser legible, tiene que estar escrito en el idioma local. También se definen el formato de la letra, el tipo de la letra, el contraste de colores que tienen que estar presentes en las etiquetas y la declaración numérica. De esta manera a facilitar al consumidor, al lector, para que pueda acceder a esa información. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.